Muy buenos días a todos, soy Marc Vidal, director de G-Prime. Gracias por acompañarnos en la que ya es la 10ª edición de Zooming en tiempos de coronavirus. Como sabéis, más allá de nuestra actividad editorial habitual, desde G-Prime impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector inmobiliario y por ello hemos decidido poner en marcha esta serie de webinars gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo para aprender y prepararnos para la salida que parece que cada vez queda menos. Creemos que ahora mismo es clave no parar, continuar, mirar el futuro con optimismo y con ilusión y con espacios como este tratar de dar al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Os recordamos también que al final de la charla tenemos un espacio de unos 10 minutos para responder vuestras preguntas y las podéis hacer a través de la herramienta Ask a Question que encontraréis justo debajo de la imagen. Como siempre también disculpad los posibles problemas técnicos que pueda haber durante la retransmisión. Hoy tenemos con nosotros a Esteban de Lopecén, Managing Director de Deka Immobilien, que nos hablará sobre la inversión internacional en el real estate tras el COVID-19. Esteban de Lope es desde este año director gerente y jefe de gestión de fondos inmobiliarios de Deka Immobilien, tras formar parte del equipo desde el año 2002. El directivo ha trabajado como gerente de proyectos para servicios inmobiliarios en Boris Lena Lis Madrid, aunque la mayor parte de su trayectoria profesional ha sido en Alemania. De López, ingeniero industrial y civil, economista de bienes raíces y cuenta con un máster de Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS, título que certifica a los profesionales del sector inmobiliario con los máximos estándares de valoración, gestión y desarrollo de bienes inmuebles. Perdón. Esteban de López, muy buenos días. Muy buenos días, Marc, desde Frankfurt. Veo que hace mucho mejor día que en Barcelona. Sí, tenemos muy buen tiempo, estamos con el tiempo intercambiado. Aquí muy bien y en España mal, según tengo entendido. Pues sí, sí, sí. Todo tuyo, Esteban. Pues Marc, muchas gracias, sobre todo por la introducción, que me ahorra un poco de tiempo porque tenía previsto también introducirme, lo haré de manera más breve. Sí, buenos días desde Frankfurt y desde mi oficina en Teca. Como veis, yo sí trabajo en la oficina, aquí está permitido ir al trabajo, tenemos restricciones menos fuertes, podemos salir también en grupos de menos personas. Y yo llevo trabajando todos estos días sin interrupción, si bien la oficina está casi vacía porque la gente que tiene que usar transporte público prefiere trabajar desde el home office. O sea, de 4.000 personas tenemos nada más 400 en la oficina, un 10%, el resto está en casa. Y el edificio está bastante vacío, pero para mí yo prefiero trabajar en la oficina, que estoy solo y tranquilo. En casa tengo 4 hijos que me entretienen mucho más y disfruto de poder salir aunque con este buen tiempo. Bien, en cuanto a mi persona, Marc ya ha dicho todo. Lo único que diré que es eso, que llevo desde 2002 en Deka, pero soy nacido en España, aunque ya no se me reconozca tanto en el dialecto, en el acento que se me ha ido deslavando con tantos años que llevo en Alemania. En España estuve en el colegio alemán y luego estudié en Alemania y ya me quedé aquí. Y en cuanto a Deka mismo, Deka es el Banco Central de las Cajas de Ahorro. O sea, es una entidad pública que pertenece a las 300 cajas de ahorro que hay en Alemania, más de 300, y nosotros gestionamos centralmente los fondos de inversión para las cajas de ahorro, porque son muy pequeñas y no pueden hacer ellas fondos de inversión cada una para sus clientes. Y entonces tenemos fondos de inversión para renta fija, renta variable y también para inversión en inmuebles. Y esos aquí son vehículos muy populares de inversión. O sea, en total las cajas de ahorro tienen unos 30 millones de clientes y en Deka pues tenemos fácilmente 2 millones de personas que invierten en nuestros fondos. Yo en Deka soy Managing Director para los fondos de inversión, como ha dicho Marc, y en los fondos de inversión inmobiliarios gestionamos unos 40.000 millones de euros en inversión, ¿no? Y son inmuebles en todo el mundo, desde Canadá a México o Chile, desde Japón hasta Nueva Zelanda y, por supuesto, muchos inmuebles en Europa y también en España. Los fondos de inversión en general son de carácter defensivo, invirtiendo en inmuebles core, porque en general gestionamos los ahorros de los inversores particulares alemanes y esos tienen un perfil muy defensivo, son muy adversos al riesgo, invierten de media unos 30.000 euros y lo mantienen hasta unos 10 años y suele ser pues los ahorros para los estudios de los nietos o para la jubilación y en ese sentido tenemos mucha responsabilidad de tratar con cuidado esos dineros y no arriesgar demasiado. Y por eso invertimos, como he dicho antes, en inmuebles, en inmuebles core. El fondo más grande se llama Deka Immobilien Europa y tiene un volumen de unos 17.500 millones de euros y detrás más de 1 millón de inversores particulares. Y ese fondo, por ejemplo, sí tiene inversiones en España, como en Avenida Diagonal 640 en Barcelona, o el Triangle en Barcelona, o el Hotel Le Meridien ahí. Y en Madrid tenemos menos,
teníamos en tiempos mucho más, Castellana 35, Marqués de Villamejor, Castellana 79, pero lo vendimos todo antes del último ciclo, ¿no? Cuando estaba ya en 2006, 2007, cuando estaba ya el mercado muy acalorado, vendimos mucho y luego vino la primera crisis. Y esta vez nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? El año pasado en España hemos sido más bien vendedores. Si en 2018 todavía compramos un portfolio de tiendas de Inditex, pues en 2019 vendimos una gran parte de esas tiendas, las que eran más pequeñas y menos estratégicas para nosotros, y vendimos, por ejemplo, también el centro comercial Valonti en el País Vasco. Y sinceramente ahí hemos tenido un buen timing porque ahora con centros comerciales y tiendas menores pues tendremos más dificultades. Teníamos pensado invertir más en España y en general también, pero Corona nos lo ha interrumpido. En general invertimos unos 4.000 millones al año en inmuebles. El año pasado solo fueron 3.000, precisamente porque los precios estaban muy subidos. Entonces ya no éramos tan competitivos, ¿no? Cuando había una subasta, pues nos dábamos cuenta que había 20 partes interesadas en comprar el inmueble y normalmente nos quedábamos bastante rápidamente fuera. Muchas veces ni siquiera pasábamos el primer corte. Y eso ya para nosotros es una mala señal, ¿no? Quiere decir que el mercado ya está muy acelerado. Y por eso, independientemente de Corona, yo creo que ya viene bien también una corrección en el mercado inmobiliario y quizás con Corona vaya a ser un poco más fuerte, un poco más acelerado, pero para el ciclo inmobiliario en sí no es malo que haya una desaceleración. Bien, en cuanto a Corona, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues tenemos un economista jefe en el banco, Dr. Katar. Su antecesor es uno de los 5 sabios de la economía alemana que ahora están asesorando a Angela Merkel dentro de esta situación. O sea, le damos mucha importancia a los economistas, suele ser gente muy cualificada. Y esta persona dentro de DECA pues dice que tiene un escenario del 70% de probabilidad, un 10% de probabilidad que vaya mejor y un 20% que vaya peor. Pero ese escenario del 70% con el que me voy a entretener hoy, pues dice que va a haber una recesión bastante fuerte en la Unión Europea, una caída del 5% del Producto Interior Bruto, pero una recuperación también para el año 2021. O sea, va a ser una forma de U y en 2021 todavía no habremos recuperado de lleno la actividad antes de Corona, el nivel de actividad, pero ya poco a poco se irá recuperando. Ha sido la recesión más rápida en venir de la historia y probablemente sea más rápida también en irse. Y hay buenos fundamentos para la recuperación. Y los fundamentos que ve nuestro economista jefe como muy buenos es que, en el fondo, esta recesión ha venido por una causa de una catástrofe natural, el virus. Y la historia demuestra que normalmente la gente en esa época pues sufre mucho, pero psicológicamente también siente mucha liberación cuando ha pasado, por ejemplo, después de terremotos o después de otras catástrofes naturales, luego existe mucho optimismo y ese optimismo permite una recuperación rápida de la economía y eso quizás ahora en tiempos de crisis se está subestimando un poco. Pero la experiencia también después de guerras demuestra que la gente después sale con un entusiasmo más grande que antes y que la recuperación, el esfuerzo es mayor y puede también tener efectos secundarios positivos. O sea, yo no sería tan negativo, pero también hay que admitir que es diferente de región a región. A mí me cuesta menos hablar de ello porque estoy viviendo en Alemania y en Alemania las restricciones nunca han sido tan fuertes. Siempre se nos ha permitido salir con los niños a trabajar y siempre se ve gente en la calle, también corriendo, haciendo deporte y eso entretiene mucho. Y ahora también, desde esta semana, se permite abrir las tiendas de menos de 800 metros cuadrados y ya cuando voy andando a la oficina, pues ya se ve ambiente en la calle, que no sé si es solamente bueno, porque por supuesto que permite la recuperación económica más rápido, pero por otro lado también permite la propagación del virus más rápidamente, ¿no? En caso de que vuelva a pasar. Y eso sería un desastre, eso sería un riesgo muy grande y Angela Merkel, nuestra canciller, quiere evitarlo a toda costa, que una recaída. Yo creo que eso sí sería psicológicamente muy duro. Pero si no, lo que también veo es que la gente que sale ahora pues hace cola delante de las tiendas como zapaterías, ¿no? Que yo nunca he visto colas en la calle por la zapatería, pero tienen tantas ganas de comprar, porque no creo que les sea tan urgente comprar zapatos. Yo creo que es más bien la necesidad de gastar dinero, de volver a salir y permitirse algo positivo. Y entonces pues me sorprende que en las tiendas ya haya colas y yo creo que eso es un síntoma de eso que digo, que la recuperación puede ser más rápida de lo que creemos. En cuanto a España, sé que España está mucho más afectada y lo siento muchísimo. Tengo mis padres en España, llevan 5 semanas sin salir en Madrid de casa. Son mayores y tampoco quieren arriesgarlo, lo entiendo, pero claro, se ve que es una situación muy, muy dura.
En cuanto a los mercados inmobiliarios, nosotros seguimos invirtiendo. O sea, seguimos perfectamente activos. Nos están entrando menos ofertas porque muchos vendedores retiran sus ofertas porque no saben si ahora van a poder vender. En general se entiende como mal tiempo para vender. Pero mira, hemos vendido en Luxemburgo un edificio a precio de antes de Corona. Y en los primeros días, cuando empezó a caer el DAX, que es el índice en el mercado de acciones aquí en Alemania, pues compramos, cuando cayó ahí un 10%, pues compramos un edificio en Milán. Mira, un edificio en Milán, que era el epicentro, digamos, de la crisis en Europa. Pero lo compramos con un descuento del 5 al 10%, con más garantías, con rent-free periods, o sea, tiempos sin que el inquilino tenga para renta de un año. Entonces, pues, nuestra esperanza es que dentro de un año se haya normalizado la situación y que, por lo tanto, la inversión pueda cumplir con su objetivo, que es darnos rentabilidad. Pero son edificios muy core. En este caso, en Milán era, por ejemplo, un edificio que está al lado de la catedral, que es el lugar más céntrico de Milán, y recientemente renovado por Heinz, un promotor muy grande americano, muy bueno, que hizo un proyecto muy deseable. Y en ese sentido casi fue para nosotros una ventaja porque en tiempos de corona pues hay menos competencia, por decir la verdad. O sea, pudimos negociar directamente de tú a tú con el vendedor, le pagamos un precio muy decente, quizás no ese precio estratosférico de los que había antes de corona, pero sí un precio con el que él hace un buen negocio y nosotros también. Y eso es lo que estamos buscando ahora también en Europa en general. Y la semana pasada, por ejemplo, mi jefe de inversión, que está sentado enfrente de mí en la oficina, pues se viajó a París para hacer una visita a un edificio para también comprarlo. Y entonces hizo la visita con mascarilla, el vuelo con la mascarilla también, pero mira, por lo menos pudimos avanzar. Y, hombre, antes de Corona, pues seguíamos unos 10 inversiones detenidamente, activamente, y ahora son más bien 2 o 3, pues sí está cayendo el nivel de intensidad, pero sí mantenemos abierta la línea. En Estados Unidos también estamos muy avanzados en comprar un edificio en Chicago, en Holanda, en Alemania. Por eso digo, sí nos queremos mantener activos y quiero comunicarlo aquí también para España. En España logísticamente sería más difícil, pero en encontrar algo pues podemos arrancar pronto. También vemos que hay menos competencia, como he dicho antes, por la situación actual y también por efectos secundarios, ¿no? Vemos que hay menos crédito y entonces los que necesitan deuda para comprar pues están un poco más con más hándicap, no pueden estar tan activos. Y también vemos que hay menos petrodólares o inversores rusos, inversores asiáticos. Entonces, antes de Corona, pues había toda clase de inversores, había, ya te digo, unos 20 o 30 por cada subasta, pues ahora se ven 2 o 3 con los que se habla y a nosotros personalmente nos viene bien. Yo creo que es la corrección del mercado y menos competencia también es un síntoma de normalización que independientemente de Corona ya era hora. Bien, ¿qué es lo que va a pasar después de Corona cuando hayamos pasado este mal trago? Pues yo creo que en general vamos a ser todos un poco más pobres en algún sentido. Nos va a haber costado a todos, a unos más y a otros menos, pero todos vamos a pagar un precio alto porque ha sido una carga muy grande. El mercado inmobiliario volverá a la actividad. Cuando se discute de efectos secundarios, si la gente solo va a hacer home office porque ahora lo está haciendo, pues no lo creo. Mira, mi madre que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y su generación pues pasaron la Segunda Guerra Mundial en sótanos, ¿no? Para tener más seguridad. Y después de la guerra tampoco se quedaron ahí, sino todo lo contrario, salieron con mucho optimismo y recuperaron mucha actividad. Los niños que ahora están en casa y haciendo homeschooling aquí en Alemania, pues sinceramente yo la experiencia la veo muy mixta, por no decir mala. Creo que tampoco va a haber más homeschooling después. Y vemos también que en edificios que hemos comprado, como de Facebook y de Google, de inquilinos, ellos diseñan aposta los edificios de oficinas de tal manera que los empleados estén el más tiempo posible dentro. Hacen la cantina de tal manera que la gente haga cola para que se puedan intercambiar. Ponen escaleras entre las plantas para que la gente no use ascensores porque les parece muy anónimo. Ponen abajo en bares, mesas de ping-pong. Yo creo que casi intentan atar con cadena a sus empleados para que se queden en el edificio, porque ellos dicen que el 50% o más de la mitad de las ideas que se generan en intercambios casuales y no en webs y conferencias y llamadas. Y yo creo que esas empresas que tienen tantos medios como Google y Facebook son las primeras que están interesadas en mantener a la gente en las oficinas porque creen que hace falta ese intercambio. Por eso yo no creo que haya esa distinción que después de Corona la gente trabaje mucho más en casa. Home Office existe desde hace muchos años, seguirá existiendo, quizás se mejore, quizás se desarrolle, pero no puede sustituir el contacto humano. Yo tengo reuniones con clientes ahora y me cuesta muchísimo transmitir nuestras ideas por teléfono. Preferiría 1000 veces verles en persona y comer con ellos juntos y estoy seguro
de que ellos también tendrían una sensación de confianza mucho más grande si pudiesen intercambiarse conmigo con más naturaleza. Eso hace falta. Las personas somos seres que necesitamos esos sentimientos. Y por otro lado, después de Corona, también va a haber un nivel de deuda estratosférico. En Europa, lo llamemos coronabonos o como queremos llamarlo, las empresas, los estados, las personas van a tener un nivel de deuda impresionante. Solo se puede pasar con apoyo masivo del Banco Central Europeo, por lo tanto van a tener que inyectar muchísima liquidez en el mercado y llegará también al mercado inmobiliario. Y hombre, pues es un poco una situación que yo creo que va a haber tipos de interés bajísimos por mucho tiempo, inflación muy baja porque el mercado laboral va a ser flojo y tipos de interés pues negativos. No es algo muy alentador. Yo creo que es un escenario así japonés que se conoce de ahí y se sabe de la experiencia que no es muy alentador. Por otro lado, pues por lo menos es estabilidad. Y si salimos de la crisis financiera que tuvimos y de la crisis ahora del corona con un escenario así, no es el peor de los mundos. También en Japón mantienen cierto nivel, calidad de vida, poca tasa de desempleo. Si bien ya digo que esos tiempos de crecimiento, inflación, intereses, dinámica, eso pues próximamente lo veremos poco. Muy bien, y entonces que en cuanto se pase la crisis, pues tengo muchísimas ganas de volver a España. Ojalá encontremos ahí inversiones, lo echo mucho de menos y a ver si hay suerte y pasamos el mal rato pronto juntos. Marc, si te parece bien, podríamos pasar a preguntas. Perfecto, Esteban. Pues muchas gracias por tu charla. Ha sido realmente interesante. Tenemos varias preguntas. Si te parece, empezamos. Por ejemplo, Analisa Sabini pregunta por los parámetros que analizaréis como inversores internacionales en el futuro a la hora de destinar vuestro capital a activos inmobiliarios. Pues en ese sentido soy siempre muy aburrido, porque te cuento lo mismo que contaba hace 10 años. Compramos edificios core de oficinas en zonas céntricas de Madrid o Barcelona, no más. En retail, pues High Street Retail, que son tiendas centrales como las que compramos de Inditex en Plaza Cataluña o en Preciados, eso seguiremos comprando. Hoteles también. Hoteles no nos asustan. Estamos comprando uno en Irlanda, pero tiene un periodo sin renta de año y medio. Por lo tanto, ya veremos después de un año y medio lo que pasa. Pero no hacemos nada turístico, no hacemos promociones propias, o sea, ningún tipo de experimento. Nos quedamos en nuestro perfil muy core. Y volumen de inversión por inmueble, pues de 50 a 150 millones. También es posible más grande. Es lo que nos gustaría hacer en España, en concreto. Precisamente, hablabas de hoteles y Héctor García nos pregunta si este tipo de activos ha perdido atractivo como uno de los productos que los fondos de inversión pueden buscar en el mercado. Hombre, actualmente hay una espantada, porque nosotros que tenemos muchos hoteles, la mitad están cerrados y en casi todos estamos en negociación con el inquilino para ver cómo pasamos esta situación, porque tampoco nos sirve de nada si el inquilino se arruina y no puede pagar el alquiler. Entonces, ahora mismo, pues no anima mucho a comprar hoteles, pero ya digo, si conseguimos algún tipo de garantía o seguridad para pasar el primer mal rato o un tipo de descuento, pues sí, yo creo que hoteles siguen siendo interesantes. Yo creo que eso que se creía que Airbnb y otros tipos de negocios le iban a quitar todo el negocio a los hoteles, yo no lo creo. Yo creo que hay posibilidad para ambos, para una coexistencia de ambos modelos. ¿Y tenéis expectativas ya no cara de verano a 2020, que evidentemente que estará todo el sector turístico frenado por desgracia, sino de cara a 2021-2022, la recuperación creéis que puede ser importante en este sector? Sí, Hablando de sí. hoteles, evidentemente. Sí, otra vez hay gente que es muy pesimista y que dice que después la gente viajará menos y que habrá menos reuniones de negocios. Yo no lo creo. Yo creo que la gente tiene unas ganas tremendas, pues yo por lo menos de volver a viajar, de ir a la playa y yo creo que incluso que hemos ahorrado ahora un poco más porque no podemos gastar en comidas y en viajes, pues lo gastaremos después. No creo que nos volvamos mucho más ahorradores. Por lo tanto, yo sí creo que en 2021 la recuperación va a ser fuerte. Carlas Rosas también pregunta dice que en todas las previsiones de futuro que se están haciendo, se obvia que España puede encontrarse en una situación en la que necesite un rescate por parte de los socios de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves esta posible situación? Hombre, seamos sinceros, el rescate ya existe. Ya existe desde después de la crisis financiera, porque el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda. Recordemos que antes los tipos de interés en España estaban al 6% y había duda de poder hacer las subastas de deuda pública. Entonces, solo se solventó con la inyección masiva de fondos del Banco Central Europeo. Y yo creo que eso se va a tener que intensificar ahora.
Simplemente el Estado se va a endeudar más y eso es el tipo de rescate que hay. Si España tuviese una moneda propia como la peseta, pues probablemente tendría una devaluación tremenda, una inflación tremenda. Ahora con lo del euro pues se consigue estabilizar a través de muchos países, pero ese rescate ya existe de una forma u otra y yo creo que se va a incrementar simplemente. Cambiando de mercado, Carlos Cruz pregunta por las perspectivas que puede haber en el mercado de la inversión logística en España, que precisamente ha sido seguramente el segmento del sector inmobiliario que ha sufrido menos toda esta crisis, y pregunta si puede haber un ajuste de precios en este tipo de activos. Pues mira, es una buena pregunta porque realmente el mercado logístico es de los pocos ganadores de la crisis. O sea, aquí hay centros logísticos que tienen ahora turnos de 3 turnos al día para trabajar las 24 horas, incluso los fines de semana, porque no dan abasto, no tienen suficiente sitio para acopiar material y tal, porque los supermercados están desbordados de demanda. Y nosotros estamos comprando una nave logística en Alemania y no hemos conseguido ni un céntimo de descuento, al 4% de rentabilidad, y no nos hace mucha gracia, pero no nos queda más remedio, porque el negocio logístico va muy bien, eso lo sabe el vendedor y no nos ha hecho ningún descuento. Y yo creo que si ahora mismo se saca una nave logística en España con un buen inquilino, el precio que se va a pagar va a ser bastante bueno. Es uno de los ganadores relativamente de la crisis. También tenemos perdón, que se me ha movido la pregunta, a Telmo Fernández, que pregunta si veis alguna diferencia de riesgo entre los perfiles de España y Portugal a la hora de invertir. Hombre, ahora mismo yo creo que España está más afectada por la crisis que Portugal, pero en general nosotros en Portugal hacemos muy poco porque sí lo vemos como un mercado mucho más pequeño. A mí me gusta mucho más la liquidez de Madrid o Barcelona que la de Lisboa, donde en Lisboa cuando queremos hacer una transacción inmobiliaria pues nos tiramos 3 o 4 años en encontrar algo adecuado porque es un mercado relativamente bastante más pequeño. Entonces yo en general veo a España como menos riesgo simplemente porque es más grande. Y Lisboa nos gusta, pero se mueve poco. Perdón. Caray, se me mueven todas las preguntas, la que tenía preparada se me ha movido, disculpas. Xavier de blancareal.com nos pregunta si las ciudades secundarias como Málaga, por ejemplo, pueden seguir en auge o si las inversiones se concentrarán en las grandes capitales como Barcelona y Madrid. Hombre, en cuanto a DECA mismo, nosotros sí nos seguiremos haciendo lo que hacíamos antes siempre, que es solamente Madrid o Barcelona, porque solamente estas ciudades tienen un nivel de liquidez suficiente. Si compramos edificios de 100 a 200 millones de euros, por ejemplo, eso en Barcelona o Madrid pasa un par de veces al año, también podemos venderlo. En Málaga eso no pasa más que, bueno, no habrá pasado nunca y quizás no pase, porque ese es el volumen que nosotros necesitamos. Y la mayoría de inversores internacionales necesitan ese volumen porque el tipo de coste fijo para abogados, asesores, etcétera, es el mismo. Entonces nos viene mejor comprar algo grande que pequeño. Y lo grande solo lo encontramos en Madrid o Barcelona y les va a pasar a muchos inversores internacionales. Por lo tanto, Málaga siempre será un mercado un poco más local. Sin embargo, mira, hace 2 años estuvimos mirando ahí un hotel y nos quedamos con las ganas. O sea, no lo descartaría de todos modos. Pero siempre, yo creo que las ciudades secundarias llegan después. Primero será Madrid o Barcelona y luego las secundarias. Perfecto. También tenemos a Patricia Álvarez, que pregunta por qué, si cree que nuevos conceptos que pueden aparecer en los próximos meses o años, como por ejemplo el cohousing para personas mayores que no necesitan ayuda para realizar su día a día, si pueden ganar atractivos, sobre todo, y pueden hacer que el sector residencial también gane más atractivo para la inversión. De eso, sinceramente, no tengo tanta idea. O sea, fondos residenciales tenemos uno y lo hacemos a través de una cooperación con Swiss Life, porque nosotros no tenemos empleados ni know-how en el mercado residencial. Todo esto de lo que sea coworking, co-sharing y tal, pues estaba creciendo mucho antes de Corona, por ejemplo, estos de WeWork y tal, pero ahora se está echando otra vez para atrás y también se nota que eso de compartir tampoco es ideal. Y aquí, por ejemplo, con los coches se tiene el sharing y funciona y tal, pero hay 30.000 coches en toda Alemania. Y ya no crece. O sea, es un mercado que existe, seguirá existiendo, pero yo no creo que vaya a ser tan dominante. Y lo mismo pasará con el cohousing. Perfecto. Tenemos a Pedro Acuña que pregunta si a la hora de invertir en edificios de oficinas, si descartáis completamente la opción de que no sea una opción que no sea comprar en rentabilidad. O sea, yo creo que podemos comprar también edificios vacíos si están bien, porque realmente tenemos unos fondos muy grandes que tienen una tasa de ocupación del 95% y si compramos un activo sin deuda y al empezar no generar ingresos no pasa nada. Si la calidad es adecuada, el perfil es el correcto, también podríamos comprar algo así.
Ujú. Durante la charla has dicho que seguramente la gente tendrá muchas más ganas de salir y gastar cuando acabe el confinamiento. ¿Esto también se puede aplicar a los inversores del real estate, que cuando acabe todo este proceso tengan muchas más ganas de gastar en nuevos inmuebles? Bueno, nosotros intentamos no gastar en nuevos inmuebles, sino invertir, ¿no? Y eso Disculpa exige mucha el disciplina, verbo. sí. Eso exige mucha disciplina en todos los tiempos, y yo creo que es una de las grandes fuertes de DECA, que somos muy disciplinados en eso, no hacemos exageraciones en los ciclos muy alcistas ni salimos completamente en ciclos muy malos. Pues sí, yo creo que puede generar mucho optimismo, y alguno más acelerado pues se puede tirar, puede quizás invertir algo que en una situación diferente no compraría. Pues sí. Sí. Y sobre todo también en el mercado residencial secundario de vivienda turística y tal. Ujú. También tenemos varias preguntas sobre mercados inmobiliarios de países como, por ejemplo, Polonia o incluso México o incluso zonas más concretas como Miami. No sé si puedes hacer un pequeño resumen de cuáles serían los mercados más atractivos ahora mismo para la inversión internacional. Sí. O sea, en Polonia acabamos de comprar, y Polonia es un mercado atractivo porque hay mucho producto, pero por otro lado se puede generar todo el que quieras. Ahí se construye con un precio muy bajo, el precio del suelo es muy bajo, entonces salen edificios del suelo pues como setas. Y eso da mucha competencia, es un mercado de alquiler muy difícil. Yo creo que nos gusta mucho a los inversores inmobiliarios, son ciudades restringidas, que no se puede construir todo lo que se quiera, como Barcelona o Madrid, y a nivel internacional a nosotros nos gusta mucho Estados Unidos simplemente porque tiene esa capacidad de crecimiento y regeneración que no tiene nadie más. O sea, Apple, el valor de Apple en bolsa es más grande que todas las 30 empresas más grandes de Alemania. Ayer leí que el Apple Watch se vende más que toda la industria de relojes de Suiza. Y eso demuestra pues, que el dinamismo de la economía americana y la capacidad de crecer. Que ahora pues están sufriendo, sí, pero los americanos son más duros en eso. También pueden sufrir más, pueden aguantar más que en Europa, y se pueden regenerar más rápido. Y yo creo que Estados Unidos sí nos gusta. Es unos puntos donde nos gustaría invertir. México y tal ya estamos un poco más cuidado, porque esos países en economías emergentes o economías que todavía están tan desarrolladas les puede afectar muchísimo más la crisis del corona también. Hemos pasado lo peor en Europa, yo creo, hemos pasado lo peor en Estados Unidos, pero en Rusia está creciendo el virus, y yo creo en Brasil, México, pues puede también tener mucho más riesgo de volver a resurgir o Ujú. causar mucho más daño. Y en mercados que ya han pasado o están ya en la fase final, esperemos, como el sudeste asiático o incluso la propia China. Sí, sí. O sea, en Japón estamos en contacto. Es un mercado muy difícil porque Asia es un mercado para europeos muy difícil de acceder. Y entonces, pues sí, en Japón pues, y Singapur sí estamos en contacto, tenemos empleados ahí, y sí nos gustaría invertir ahí. Lo vemos sin ningún problema porque las restricciones son menores y se puede viajar incluso. Sí, esos serían de los primeros. Australia, que también nos gusta mucho, pues ahora ha puesto una restricción al viaje, entonces ahí tampoco podemos hacer mucho. Claro. Perfecto, pues Esteban de Lope, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Marc, y mucho ánimo a todo el mundo, sobre todo en España, los que están sufriendo mucho, y agradecerles a todos los que están ayudando para mantener la situación lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Eh, Marc. al- a los espectadores recordaros que con el mismo enlace con el que habéis entrado podéis recuperar toda la charla, estará disponible en breves momentos cuando terminemos la emisión. Y igualmente mi compañero Mauricio Villa os pondrá el enlace en el chat en breves instantes. Como ya es habitual, como todas las semanas, mañana viernes os enviaremos un correo electrónico con el programa de webinars que preparamos para la semana que viene para que podáis ir inscribiéndoos en los webinars de la próxima semana. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Adiós.